personaje hablando de su mujer de otra manera, ¿no? Y el lector, en el fondo, tiene que construir al personaje de Laura, en este caso, uniendo todas esas miradas, ¿no? Y es la primera vez que utilizaba este narrador en una de mis novelas, y la verdad es que me he encontrado, me gustó, y tiene muchas ventajas este narrador, ¿no? Una de las ventajas es esa, ¿no? Porque yo cuando tramé la novela, quería hacerlo en primera persona, desde el punto de vista de Diego, porque el narrador en primera tiene la gran ventaja de que el lector puede empatizar mucho con él, ¿no? Se puede meter en su piel y vivir todo lo que pasa como si fuera él, ¿no? Pero tiene una gran desventaja, que es que tiene que estar presente en todas las cosas que suceden en la novela, ¿no? Y claro, eso en una novela policíaca es muy difícil, ¿no? Que tú seas, por ejemplo, el inspector de policía, ¿no? Y entonces el lector sabe lo mismo. Pero aquí que hay que administrar muy bien la información y las revelaciones y tal, no se podía entender, ¿no? Entonces, por eso utilizo este narrador que yo creo que al final ha resultado muy positivo para la novela. Luego también hay lo que son los saltos en el tiempo, cuando estamos viviendo el presente, es bastante angustioso, ¿no? Esta lucha contra el reloj por intentar recuperar a la hija, pero empezamos a conocer los personajes también tiempo atrás, cuando se conoce la pareja, cuando se conoce Diego con Laura, y aquí empezamos a entender también el porqué del presente. Sí, mediante una serie de flashbacks concretos vamos entendiendo mejor a Diego y por qué escribe esta novela y por qué está en la situación en la que está y sobre qué se cimenta su relación con su mujer. Y como ya decía antes, como cada personaje tiene su punto de vista, pues también podemos ver la trastienda de todos, ¿no? o de la mayoría, ¿no?